Se ha dicho aquí que no hay opresión en Cataluña. Sí que la hay. Los ciudadanos no nacionalistas viven oprimidos. ¿O no es verdad? No pueden ocupar el espacio público. Ya lo creo que hay opresión. Son ciudadanos catalanes que oprimen a otros ciudadanos catalanes. Como el gobierno de Cataluña está incitando al odio, a la violencia, son delitos gravísimos. Hay un gran paralelismo entre la situación que se ha generado en Crimea y la que se está generando en España y se puede llegar a generar si Artur Mas sigue adelante vulnerando la legalidad. Es evidente que se está, educando en la mentira para a partir de ahí pasar al odio, cosa que es en la historia de la humanidad algo que ha traído gravísimas consecuencias a la convivencia y gravísimas consecuencias que en algunos casos además han terminado con cosas mucho más lamentables que han tenido que ver con la vida de los ciudadanos. Echar la culpa de todo lo que ocurre a unos es algo que en la historia de Europa ya se ha vivido. Lo hicieron los nazis con los judíos y todos sabemos cómo terminó aquello.